Suma y resta de fracciones. En esta ocasión nos ocuparemos de resolver un ejercicio básico sobre fraccionarios. El enunciado dice lo siguiente: sumar o restar la siguiente fracción, indicar su resultado simplificado, no simplificado y de forma mixta. Las fracciones a operar corresponden a menos 5 medios que se debe sumar con más 15 cuartos. Para realizar esta operación podrían emplearse dos métodos. Uno, el método tradicional, que es calculando el mínimo común múltiplo entre los divisores, es decir, entre 4 y 2. Y el otro, un poco más usado por estudiantes de secundaria, que tienen el calificativo de carita feliz. Procederemos con este segundo método y en otro video explicaremos cómo resolverlo a partir del método de mínimo común múltiplo. Para empezar, aclararemos el procedimiento a emplear. Para esto, supongamos que tenemos dos fracciones a sobre b sumado o restado c sobre d. El método de la carita feliz me indica que para resolver debería primero multiplicar la diagonal que baja, es decir, a con d, eso es lo primero. Luego multiplicamos la diagonal que sube, es decir, b con c, sería lo segundo, y finalmente se multiplican los dos números de abajo. B con D sería lo tercero y último. Quedaría A por D, AD. Si acá hay suma o resta, simplemente se respeta el signo, se pone más si es suma o menos si es resta. La diagonal que sube, B con C, BC, y los dos de abajo, B con D. Todo esto multiplicando. En el ejercicio se inicia con un menos. Quiere decir que cuando voy a poner AD, debo incluir ese signo, siempre conservando o respetando el signo que trae la fracción. Apliquemos lo anterior a la solución de nuestro ejercicio. Como empieza con menos, simplemente lo pongo. Primero, diagonal que baja, es decir, 5 y 4 multiplicado 5 por 4 resultaría en 20. Signo que le continúa es el más. Diagonal que sube, el 2 y el 15 multiplicado resultaría en 30. Y finalmente multiplico los dos de abajo. 4 por 2 resultaría en 8. Sumo o resto números enteros en el numerador. Tengo el menos 20 y el más 30, conservando el signo del mayor que corresponde al 30, es decir, más. 30 menos 20 restamos ya que se trata de signos distintos. Resultaría en 10. Todo eso sobre 8. Pero este resultado no va a ser nuestro resultado final, ya que nos pide indicarlo simplificado, no simplificado y mixto. Esto podría decirse que es el resultado no simplificado. Para calcular el resultado simplificado, debe tenerse en cuenta el conjunto de los números primos, ya que con estos vamos a proceder a verificar si se puede dividir o no tanto numerador como denominador. Voy a escribir los primeros 5 números primos: el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Es una lista infinita. Recordemos un poquito qué son los números primos. Se define como aquellos números, en este caso números naturales, que solo tienen dos divisores, ellos mismos y la unidad. Y esos divisores deben ser distintos. El 2 se puede dividir de manera exacta por el mismo 2 y por el 1. El 3 también se puede dividir de forma exacta por el mismo, o sea, por el 3 y por el 1. Cada uno de estos números cumple con esa condición. Se podrían dividir únicamente de manera exacta por ellos mismos y por la unidad, cosa
que no sucede ni con el 10 ni con el 8. Es decir, que estos números son no primos o compuestos. La simplificación funciona de la siguiente manera. Debe verificarse dentro del listado de números primos cuáles de ellos generan una división exacta tanto en el numerador como en el denominador, usando el mismo elemento a la vez. Es decir, si probamos con el 2 en el numerador y el 2 en el denominador, debería darnos en ambos casos dos números enteros exactos, o con el 3 o con el 5. Intentemos con el primero que hay ahí. El 10 se puede dividir de manera exacta entre el 2. Si hacemos la división, 10 dividido 2 resultaría en 5, ya que 5 multiplicado por 2 da 10. Lo mismo con el 8. La división sería 4. 4 por 2 resultaría en 8. El 5 y el 4 son dos números que, si bien el 5 está en el listado de números primos, el 4 no lo está. Es decir, es un número compuesto. Pero estos dos números no podrían dividirse por ningún otro número distinto de 1 de forma exacta. Quiere decir que esta fracción sería nuestra mínima expresión posible o nuestra fracción simplificada. Por último, calculemos la expresión de manera mixta. Para generar números mixtos teniendo una fracción que llamamos impropia, que recordemos que es aquella donde el numerador es más grande o mayor que el denominador. En ese caso, efectuamos una división sin decimales entre el numerador y el denominador, es decir, 5 dividido entre 4. El 4 en el 5 cabe una vez. 1 por 4, 4, a 5, 1. La división ahí finalizaría. Para escribir la respuesta en forma mixta, se tiene en cuenta que el 1 o el cociente se escribe como número grande, la parte entera. La parte fraccionaria se escribiría el residuo sobre el divisor, es decir, 1 sobre 4. Tendríamos entonces que 5 cuartos, que es una fracción impropia, es equivalente a 1 un cuarto, que es una fracción mixta. Finalmente, podríamos decir que menos 5 medios más 15 cuartos es igual a 10 octavos. Luego de simplificar, se obtiene 5 cuartos y esta expresión de forma mixta es equivalente a 1 un cuarto.